Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Historiadores en Historia. Mi nombre es Juan Manuel Sardá, soy investigador del CONICET y docente del área de Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy estoy a cargo de este episodio especial de Historiar y tomando la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo, vamos a hacer un reconocimiento, un recuerdo a la figura de Florence Nightingale y nos proponemos revisar en ese contexto la historia de la enfermería, no solamente a nivel europeo, sino también en el caso de la Argentina. Para eso nos acompañan las doctoras Karina Ramaciote y Ana Laura Martín. Karina es docente en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y dicta la materia de Historia Social en la Universidad Nacional de Quilmes en la carrera de Enfermería. Hace más de 10 años investiga diferentes aspectos de la historia de la enfermería argentina durante el siglo XX. Desde la pandemia del COVID-19 lidera proyectos de alcance nacional que tienen como objetivo analizar las condiciones de trabajo y los desafíos en la formación que tuvo el sector de enfermería a partir de la pandemia del COVID. Uno de los resultados más recientes de estos proyectos es la publicación del libro Estudiar, Cuidar y Reclamar la enfermería argentina durante la pandemia del COVID-19, publicado por Biblos en el 2023. Ana Laura Martín, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se ha dedicado a estudiar la profesionalización de la enfermería y de las parteras en la ciudad de Buenos Aires específicamente. Hola Karina, hola Laura, ¿cómo están? Muchas gracias por participar de este evento. Gracias a vos. Como anticipábamos, la idea es conversar sobre la figura de Nightingale y especialmente con esta fecha efémere del 12 de mayo como un eje central de la entrevista, pero también iremos avanzando en la historia de la enfermería en la Argentina. Como bien sabemos, el año 2020 fue establecido como el año de la enfermería, previo al COVID-19, pero bueno, toma relevancia esa fecha de una forma muy significativa. Para el público que desconoce la figura de Nightingale, ¿qué nos podrían decir de ella? Bueno, Florence, como generalmente la solemos mencionar en nuestros cursos, fue educada en la sociedad aristocrática, fue educada en diferentes partes de Europa y rodeada de todos los honores de una joven de su clase social, en la época victoriana, pero bueno, su destino fue muy diferente al que se acostumbraba a una mujer para esas épocas. Generalmente sus estudios de lenguas, músicas y diferente tipo de conocimientos era destinado para conseguir un buen partido, generalmente vinculado a la nobleza. Pero bueno, en el caso de ella, su destino desistió de este lugar en la sociedad y se abocó a asistir, ayudar a pobres, ¿no? Como se llamaba en la época, ausentes y abandonados en los hospitales de Londres, organizaba colectas y se abocaba a la caridad laica. No fue casual la elección de los hospitales como lugares de asistencia y de caridad, porque por entonces hubo una novela con muchísima popularidad, escrita por Dickens, en donde Martin Chadwick, que popularizó la imagen de la señora Gamp. La señora Gamp, que bueno, también se puede ver, ¿no? en imágenes, es muy popular. Es una mujer pobre, sin aptitudes para el cuidado, que tomaba, que decidió ir a trabajar para las casas de las personas con enfermos solamente por la paga y por comida. Y tenía muy malos tratos, no sabía cuidar, ¿no? Y esta figura de este personaje en esta novela fue muy popular para la época y en contraposición a esta imagen muy popularizada surge todo el opuesto en la representación de Florence, que es
insisto, todo lo opuesto, ¿no? Una mujer de la alta sociedad, que está muy instruida, educada, que tiene buenos modales, que su figura es esbelta, rubia, y que se dedica a socorrer a los pobres y ausentes en situaciones de enfermedad. En este contexto hay una guerra, que es la Guerra de Crimea de 1853, y que ella asiste a los heridos de guerra y con un método que para hoy quizás nos parece muy hasta infantil o sin importancia, que es lo que ella introdujo en los hospitales de campaña de los heridos de guerra, es ventilación y un metódico aseo. Con estas dos cuestiones, ventilación y aseo, revirtió las tasas de mortalidad por infección en un mundo que todavía no había antibióticos. Entonces, esta medida fue muy celebrada y permitió a su regreso de este viaje y en la participación de la guerra tener todos los apoyos institucionales para crear el Instituto de Enfermeras Laicas en el Hospital de Saint Thomas. Donde efectivamente incluso existe un pequeño museo dedicado a Florence, que narra parte de su historia, su legendaria lámpara, se la conoce como la mujer de la lámpara. Se decía que además, y dentro de las representaciones que se registran alrededor de esta, digamos, enfermera profesional o este ícono de la enfermería profesional y capacitada, instruida, esa lámpara también implica un gesto de humanidad, de voluntad, de intención, de ver la cara, el rostro de los enfermos a toda hora, del tiempo y de la dedicación que ella era capaz de proveerle a las personas que asistía. Tal es así que actualmente es un ícono Florence dentro incluso de la literatura infantil y para adolescentes. Hay en estas bibliotecas más contemporáneas que tenemos dedicadas a íconos femeninos dentro de cierta literatura feminista, podríamos decir, o reivindicatoria de la historia de las mujeres. Podemos encontrar, no conozco en traducciones, pero sí hay en inglés algunos fascículos y pequeños libros dedicados a ellas, como podríamos acá dedicarle a las sufragistas, por ejemplo. En ese nivel, podemos ver incluso en Londres, en una calle relativamente importante, hay una conmemoración a ella con una escultura. Postales. Efectivamente. Y esto de la mujer de la lámpara, que es una forma muy habitual de representarla a ella, tiene que ver con que, durante las noches ella recorría estos hospitales de campaña durante la guerra para asistir a estas personas que estaban heridas o moribundas durante la guerra. Entonces, vuelvo a esta oposición, a el estereotipo de esta mujer que cuida, con malos tratos, que solamente la convoca, la paga y la comida, y Florence, ¿no? Todo lo opuesto, una mujer de la alta sociedad que no necesita el dinero, que lo hace por vocación. Y estas dos ideas, la vocación y el trabajo y la paga, van a ser dos líneas que podemos rastrear hasta hoy, ¿no? que es un dilema dentro de la profesión, ¿no? Si es por vocación o por el trabajo y la paga que se tiene por el cuidado. Vocación altruista, ¿no? Entendido en esa dirección, que no pretende un reconocimiento material. Exactamente. Tensiones que nos recorren hasta el día de hoy en la profesión. Una gran tensión que también acompaña a las maestras, a la profesión de maestras, ¿no? Digo que en ese sentido también comparten esas tensiones y si se quiere, esa carga positiva en términos de la vocación. Exactamente. Como el salario. La idea del uniforme, de la prolijidad, la limpieza, la blancura como símbolo la también rectitud, la entrega, todo, y no casualmente vinculadas al género femenino, ¿no? Como tareas apropiadas y casi naturalizadas en términos de género. Y la propia vida de Florence es también como un modelo para las futuras, se puso como un ideal para todas las personas que quisieran seguir enfermería, porque ella es una mujer soltera,
¿sí? Que dedica llena su vida a la enfermería, si bien las biografías que hay de ellas dicen que tal noble y tal ¿no? personaje les ofreció matrimonio, pero ella se renuncia a la vida marital y se dedica por entero a la vida de la enfermería. También se la reconoce como una pionera en la estadística, ha escrito muchos manuales de enfermería. Bueno, ¿no? Es un personaje bien interesante, pero su conducta también es modélica en cuanto a la formación de futuras modelos, de futuras enfermeras bajo ese influjo. En una educación que, bueno, acá en la formación de la enfermería profesional en la Argentina, en sus primeros años, a principios del siglo XX, vamos a encontrar mucha impronta de esto y de la propia figura de Florence, por ejemplo, en los manuales de ética, en los códigos de conducta, como ese modelo a aspirar. De la buena mujer, ¿no? De la buena mujer, de la decencia, de la mujer pulcra, de la mujer entregada y de la mujer, que esto me parece que es una cosa interesante para tomar, sobre todo pensando en la formación profesional en nuestro país, insisto, en las primeras décadas del siglo XX, que tiene todo esto que estamos comentando, pero también tiene un fuerte modelo educativo, de capacitación, que ese es el gran quiebre, digamos, que vamos a reconocer en la figura y en las representaciones, y a través de las representaciones de esta enfermera, que señala un modelo muy claro en este sentido y que se opone también a lo que se conocía hasta ese momento, que tenía que ver fundamentalmente con la práctica, con la experiencia empírica, algo que en la prestación de salud en nuestra historia ha sido un tema recurrente, ¿no? En esta profesión en particular. Acá Nightingale también va a tener un rol, por lo menos, en términos de los modelos a los que aspirar. Con relación a eso, me parece, bueno, claramente el contacto directo es con Grierson, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarles, bueno, las dos grandes figuras, si se quiere, es Grierson y su función en la Argentina en términos de eso, es la comparación casi obligada, ¿no? Que aparece siempre en estos temas. Y tomando un poco lo que decías, Laura, ahí, la cuestión de la formación, ¿no? El rol que tiene Grierson también en esos primeros intentos de principio de siglo con relación a eso. ¿Qué nos puedes contar? Exactamente, sí, efectivamente. Es una comparación obvia, pero es una comparación necesaria, o es una vinculación necesaria la de Grierson y Nightingale, ¿no? Bueno, conocemos a Grierson usualmente porque la registramos como la primera médica graduada en nuestro país, que bueno, así lo fue. Pero además, ya incluso como estudiante de medicina, ella fue insistente en la importancia de formar personal especializado en cuidados expertos, podríamos decir, para las instituciones porteñas y en general para dotar a la ciudad de este tipo de profesionales. Y en las historias de Grierson podemos registrar sus intentos y además efectivamente sus acciones en torno a desarrollar cursos de capacitación, y de hecho termina siendo, bueno, actualmente la Escuela Municipal de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre porque ha sido un proyecto de gran impulso de ella. Grierson, podríamos decir que en su figura confluyen varias cuestiones. Por un lado, esta que estamos diciendo de la importancia que le dio a la capacitación dentro de la enfermería, porque la entendió como profesión, porque entendió que había que crear ese perfil. También era una gran educadora, viene de la tradición normalista, ella era una gran educadora y además era una feminista, muy preocupada, de las feministas ilustradas de su época, muy preocupada por la condición femenina y en particular por la educación de las mujeres, entendiendo que muchas mujeres tenían la necesidad de trabajar, y en este sentido la enfermería era una profesión que al fin y al cabo las estaba esperando porque las estaba necesitando. Ella vinculada también con el mundo irlandés.
Absolutamente. Entonces ese peso también es muy fuerte en todos sus viajes, ¿no? Y el manejo del inglés como lengua materna, poder haber traducido muchos de esos materiales al español, ¿no? Exactamente, con una historia menos florida, por lo menos desde el punto de vista de su condición social y de clase que la de Florence, porque no estaba en una posición tan acomodada, pero bueno, fue médica en ese momento, no cualquier mujer, no cualquier persona y menos cualquier mujer accedía a la universidad. Ella accedió, pero efectivamente tuvo estas posibilidades como las de viajar. Ella va a hacer un viaje muy importante a unos años después de recibirse y de graduarse, y ahí va a conocer el desarrollo de la enfermería, por ejemplo, en Londres, y no es lo único que le va a llamar la atención. Acá en este registro que yo mencionaba antes, vinculado a la educación femenina para el trabajo, podríamos decir, ahí también recorre otros establecimientos productivos y, donde se insertaban las mujeres en muchísimos rubros, pero bueno, lo que nos importa hoy, vinculado a la enfermería, ella toma, y de hecho después le va a proponer en Buenos Aires algunos de los rasgos que observó en el desarrollo del sistema de atención y de formación que alcanzó a ver en Londres, que tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La capacitación, la formación especializada, con práctica y con teoría. Ella habla de técnicamente formadas, no sobreformadas. Estos son términos que ella utiliza después de ese viaje, fundamentalmente para el hospital y para la atención en el hospital. Y también ella piensa en una especie de servicio para la ciudad que esté disponible tanto para las personas, para las familias de mejor condición económica que puedan contratar servicios de enfermeras y masajistas profesionales, pero también para un sistema que pueda combinarlo, la acción pública, podríamos decir, o la acción de los organismos de prestación de salud de ese momento, de los hospitales y de la asistencia pública, con la iniciativa de las organizaciones de beneficencia, que puedan también acercarse ya de manera domiciliaria, trabajando en jurisdicciones, en regiones, que esto lo había visto en Londres, como una forma, además de acercar la higiene y la salud a los hogares más pobres, también de capacitar a esas poblaciones, de enseñar, de llevar instrumentos vinculados a la higiene. O sea, también estaba muy preocupada por la cuestión de la higiene urbana, el crecimiento. En esto va a tener un buen diálogo con Connie, no casualmente. En ese sentido, también hace referencia en esta línea de educación, de formación, que el próximo hito va a ser la fundación, ¿no? Eva Perón como un hito de fundación, como un hito más de formación, perdón, en ese sentido. ¿Qué podemos decir de eso? Hay un cambio de época claramente entre el peronismo y el principio del siglo XX. ¿Qué podemos comparar? ¿Cuáles son las continuidades? ¿Cuáles son los cambios que uno puede observar en eso? La Fundación Eva Perón, que crea la Escuela de Enfermería en 1948, tiene un rol principalmente para formar en forma pautada, con materias determinadas, con prácticas, ya sea en aulas, pero también en práctica asistencial, y convoca a mujeres tanto de Buenos Aires como del interior, y con un sistema de internado especialmente para las del interior, lo cual fue una experiencia muy interesante. No es que no existía, porque ya, por ejemplo, el Hospital Británico tenía sistema de internado, pero lo que esto es interesante es que permite becas para que vengan mujeres a Buenos Aires a estudiar enfermería, y es sin lugar a duda para muchas de ellas es un salto en cuanto al mundo de capacitación y luego al mundo laboral, porque coincide con una ampliación del sistema sanitario por 5 veces más. O sea, estas mujeres era muy probable que tuvieran asegurado su salida laboral al finalizar esta capacitación, la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón. Esto es, para muchas de ellas, es un cambio significativo por esto mismo, porque tiene
tienen una capacitación y una salida laboral, muchas en enfermería y otras les permite un salto para hacer otras carreras, ¿no? La importancia del uniforme, la importancia de aprender determinadas materias, tener un entrenamiento específico en la práctica hospitalaria, aprendían también a manejar automóviles de guerra, porque se consideraban que era inminente una tercera guerra mundial, entonces estas mujeres también tenían que estar entrenadas para el manejo de automóviles especiales. Y catástrofes Y que catástrofes, participaron habitualmente de situaciones eso es muy interesante, las catástrofes, porque de hecho había una materia que era catástrofes y calamidades públicas, exactamente, y que la primera vez que ponen en acto esos saberes es en el velorio de Eva Perón, en 1952, en julio del 52. Muchas de ellas son partícipes por medio de guardias en el largo velorio que se le hace a Eva Perón, y también para la asistencia de las personas que se desvanecían en esas largas colas. Ellas lo remiten, como que nunca habían pensado que esos conocimientos que habían adquirido en su formación después los iban a poner en práctica frente a la muerte de Eva Perón en un contexto totalmente diferente. También es interesante marcar cómo muchas de ellas se inclinan por la enfermería por el terremoto de San Juan, ¿no? En 1944, con la destrucción de San Juan, ahí también es un momento de crisis, de desastre natural, que hace que por medio de una campaña pública muchas de estas mujeres sientan interés por este tipo de trabajo para la asistencia hacia el otro. Sí, Ana. No, estaba pensando en tu pregunta de hace un momento, la vinculación o qué ligazones podemos establecer entre estos dos momentos que están bastante distanciados en el tiempo. Y creo que una de las pautas las dio al principio Karina, recién cuando estaba planteando el tipo de formación que las enfermeras en la fundación recibían. Y dentro de un paradigma de modernización de la profesión que en definitiva también estaba en la cabeza de Grierson cuando ella pensaba en la necesidad de inventar ese rol profesional, ¿no es cierto? En este sentido hay una vinculación en términos de cuáles son los propósitos y qué tipo de instrucción iban a recibir esas enfermeras. Y después también hay se me ocurre, otra vinculación, que eso lo hemos visto incluso en las biografías de las mujeres que se han formado en la fundación, que aparece muy ligado también a las posibilidades, a quienes accedían a estas profesiones o a quienes accedían a estos trabajos, que muchas veces eran aquellas personas que consideraban que por su condición social no estaban para el magisterio, no podían acceder al magisterio, que eran carreras inaccesibles, que eran carreras no fáciles de estudiar, y en este sentido la fundación muy hábilmente lo que hace es ir en búsqueda y ser muy receptiva en esos términos de mujeres que quieran incluirse en la escuela. Un tipo de proceso de proletarización de esa primera imagen del sentido más, si se quiere, más benefactor que tenía la mujer. Entonces digo, ahora no solamente la cuestión de lo que necesitan o lo que pueden hacer, sino también en busca de un trabajo, ¿no? De esa mujer y de esa... Absolutamente. Esto es algo que para la fundación es, digamos, menos complejo de arbitrar, que no le había sucedido a Grierson. Claro. Grierson sí expresaba cierta decepción. Sobre el final de sus días expresaba cierta decepción. Ella permanentemente hacía la comparación con lo atractivo que resultaba el magisterio para las jóvenes de buenas familias y con cierto nivel de instrucción, y lo poco atractivo que resultaba la enfermería para esas mismas jóvenes a las que ella pretendía convocar. Ella pensaba en un perfil similar al de Florence, claro, ¿no? Algo, en el caso de la fundación, esta situación no existía y efectivamente fue a buscar la fundación, y por eso este recorrido en todo el país, si nosotras pudiéramos ver la información de las aspirantes a enfermeras de la fundación, vamos a encontrar mujeres de todo el país realmente, pero esto era también porque la fundación iba a buscar a esas mujeres para que se incluyeran en la escuela, y acá es clave el sistema de internado
de becas. Bueno, dentro de las instituciones que tuvo la Fundación Eva Perón, la Escuela de Enfermeras tuvo un rol muy particular para Eva Perón porque, bueno, según nos relatan las entrevistas, ella asiduamente concurría a esta institución, guiaba a las jóvenes, las tenía muy estrictas en cuanto a sus conductas, les daba consejos, compartía una merienda y de hecho a estas jóvenes las llevó a las inauguraciones que hizo a los hospitales y al tren sanitario, ¿no? Y que en los registros de las entrevistas que tenemos de estas enfermeras, bueno, es una memoria, ¿no?, muy, muy marcada y muy fuerte haber compartido el día a día con Eva Perón. Y bueno, quizás también por eso su impacto cuando fallece y ellas tienen que llevar, ¿no?, ser la guardia de su mentora y del lugar que había tenido en su formación para estas jóvenes mujeres, que también tenían una conducta muy prescriptiva en cuanto a la edad, a sus formas de vestir, a sus formas de interactuar, ¿no? En eso la formación en la enfermería siempre tuvo un elemento muy prescriptivo, normativo, y sin lugar a dudas, ahí también hay elementos que tienen que ver con esa enfermera inmortal que implica Florence para los moldes de la enfermería occidental. Y que con ciertos matices, el modelo que implementa la Fundación también dialoga con ese molde, ¿no?, con otras clases sociales, con otras formas de convocar a estas mujeres, pero hay una línea de continuidad en torno a las mujeres que se guiaran por la vocación más que por el interés del trabajo, ¿no? Esto está siempre presente en la enfermería mundial y también local. Sí, es una tensión, ¿no? Insisto que ahí también hay una condición de género que facilita de algún modo o convalida de algún modo esa expectativa de que además sea una tarea casi altruista, incluso oponiéndose muchas veces, insisto, en tensión la idea de un trabajo con la idea de la vocación. Entonces, impediría de algún modo la exigencia del reconocimiento material frente a una actividad que además es una actividad sacrificada. Si revisamos, no solamente en la actualidad, pero digamos en aquel momento también lo era, además de las exigencias, estas prescriptivas de las que habla Karina, que tenían que ver con, en muchos casos, no tener familia, no tener hijos, o sea, no tener otras responsabilidades, por lo menos aparece como digamos, el perfil ideal. Y dentro de los requisitos eran mujeres jóvenes de 17 a 21 años, solteras, sin viudas, hijos, y hasta exigencias de altura. Exacto. Y que después en la práctica eso se pierde. Exacto. Pero en los requisitos de inicio hay toda una cosa muy prescriptiva en donde este molde de mujer ideal está muy presente. Exacto, efectivamente. No sabemos cuánto de esto exactamente digamos, resultó en un desinterés en la formación, porque esta también va a ser una constante que la escuela de la Fundación enfrenta claramente. Vamos a tener durante todo el siglo XX problemas con la dotación de personal de enfermería. La escuela de la Fundación lo va a tener muy claro esto. No sabemos cuánto ha tenido que ver con esos niveles de exigencia. Una vez mira los códigos de ética y los disciplinares, y realmente había que tener muchas ganas de dedicarse a eso con tan poco reconocimiento. Y más las internadas. Claro. Las internadas eran cuasi monjas, en términos Sí. de que no podían salir, si salían, después tenían que volver a una determinada hora, si no cumplían eso tenían sanciones, ¿no? O sea, muy rígida las prescripciones para ser enfermeras. No solamente las de la técnica, que siempre fueron complejas, sino también de la conducta. Sí, además Mucho. apuntando a una formación en educación que llevaba unos años y que para la época tampoco era una educación muy, muy menor, ¿no? Lo que se pedía para esto. Quizás la escuela de la Fundación flexibiliza un poco eso, pero también
necesita ciertos requerimientos que si lo ponemos para la época, quizás hoy parecen pocos, pero que eran Sí, muchos claro. para la época, ¿no? Lo eran, lo eran. De hecho, en un momento la fundación busca dentro de maestras, o sea, dentro del magisterio busca aspirantes también, porque no era fácil alcanzar la dotación esperada. Efectivamente, las condiciones para ingresar, las que se pretendían, digamos, las Claro. pretensiones. Después sabemos que La realidad. la realidad mostró una cosa muy diferente y se fue reciclando un círculo poco virtuoso que era el de que el sistema seguía requiriendo de este personal y que muchas veces lo que ha sucedido es que se incorporaba personal sin capacitación que volvía a la práctica del aprendizaje a través de la empiria, con lo cual desestimulaba también la vinculación, la inclusión en las escuelas. Bueno, esto es una dinámica muy presente durante todo el siglo que diferentes instituciones y proyectos van a tratar de limitar, pero que no ha resultado fácil. Muy bien, vamos a una breve pausa y después continuamos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. En otro sentido, bueno, hablábamos de las tensiones que hay. Las tensiones también están con el día de la celebración, ¿no? De las enfermeras y de los enfermeros para la Argentina. Nosotros estamos utilizando de excusa el 12 de mayo, pero también hay una fuerte tensión en la Argentina con la fecha del 21 de noviembre. ¿Qué nos pueden decir con relación a eso? Bueno, el 21 de noviembre generalmente se llama el Día de la Enfermera Argentina, ¿sí? Porque en los años 30 la Asociación de Profesionales Católicas de Enfermería compone esa fecha en honor a la Virgen de los Remedios. Esto va a ser una fecha muy polémica, hay muchas instituciones dentro del colectivo de enfermería, muchas se resisten a tomar esta fecha y además se puso en la época de la dictadura militar. Como dentro de la efeméride. Entonces, eso hace que se resista más como fecha. Pero la realidad es que en muchas ocasiones el 21 de noviembre se usa como formas de marcha, suelta de globos, protestas, demandas laborales o salariales. Y esto pasó mucho en la pandemia. En la pandemia, tanto el 12 de mayo como el 21 de noviembre fueron ambas fechas usadas como una forma de reclamo. Entonces, a veces ahí se nos confunde, ¿no? Para quienes no venimos de la enfermería, qué fecha tomar. Pero bueno, es parte de una disputa política en donde se puso otra vez en discusión en el debate la ley de formación de la enfermería que se sancionó el año pasado, en el 2023. Otra vez, en el debate de la ley se puso en discusión qué fecha tomar para la enfermería, si esta internacional o la local vinculada a la impuesta por los sectores católicos. Bueno, se decidió seguir usando la fecha del calendario internacional, el 12 de mayo, pero no deja de ser siempre un elemento de discusión al interior del colectivo de enfermería, pero ambas siguen siendo como un elemento de uso para la búsqueda de reconocimiento y de denuncia y de marchas. Bien, y con relación a eso, estas cuestiones de celebración, de conmemoración, aparece en los últimos años de nuevo la figura de la salud pública quizás, y la idea de Grierson, por ejemplo, aparece en los billetes de 2000, ¿no? O la figura de Eva Perón en el edificio emblemático de hoy Desarrollo Social o de Obras Públicas. Esas reivindicaciones, esas apariciones en los últimos años, ¿qué efecto tienen sobre la historia de la enfermería, sobre la enfermería hoy, sobre ese campo que tiene mucho para hacer, me parece, en los últimos años, ¿no? Que viene haciendo, pero que tiene mucho para redescubrir?
Y es un campo en construcción, en realidad, porque la historia de la enfermería, como la historia de otras profesiones, y voy acá a insistir también con algunas profesiones de mujeres que han sido tomadas más recientemente por la historiografía, no han sido siempre parte de los grandes temas. Sin embargo, hay una riqueza. Bueno, acá estábamos hablando de un universo de situaciones que atraviesan tanto a las biografías de las personas que se han desarrollado en esas profesiones, pero que también nos están hablando del desarrollo de un sistema de atención, de la construcción de un Estado, nos están hablando de las políticas públicas y sociales que son temas vigentes y que son temas centrales en todo el siglo. Sí, políticas educativas, debates parlamentarios en torno a ¿no? Cuántos años tiene que tener una carrera universitaria. O sea, son todas cuestiones que implican al Estado y a qué hace el Estado en términos de políticas educativas, políticas sanitarias, no en la actualidad, sino también en la historia. Y bueno, estos dos ejemplos que vos traes, el nombre de una calle, por ejemplo, cuando, ¿no?, fue la creación de Puerto Madero y las calles de mujeres en donde también aparece ahí Cecilia Grierson, o un monumento, o un billete, son como mojones que permiten reflexionar sobre el rol de esas personas en la historia y en el campo en particular que se desenvolvieron. Yo creo que siempre es interesante porque son momentos que nos llevan a parar, ¿no?, y preguntarnos, bueno, ¿qué impacto tuvo esa mujer o esa persona dentro de la sociedad en su tiempo? Yo celebro todas estas instancias de celebración a personas que dieron algo para la sociedad y para la historia. Me parece que es algo que se tiene que seguir estimulando, a pesar de que, bueno, hay voces que a veces cuestionan estos homenajes a ciertas celebridades, ¿no? Bueno, y por último, una última tensión, quizás, digo, una última propuesta de comentarios es en torno a la relación de la historia y la enfermería, o la historia y la salud, yo diría, no solamente con la enfermería, sino de la salud en general. ¿Cómo lo ven ustedes en términos, en los últimos años? Karina, claramente sos un exponente de la historia del sector. ¿Por vieja me lo decís? No. Por estar metida en eso. Y me parece que, digo, es un campo que uno lo ve en estas historiografías inglesa, americana, que es mucho más, por lo menos profuso en términos de publicaciones, de revistas propias, de lugares propios para hacer. Aún en Brasil, digo, en ejemplos más cercanos donde tienen publicaciones propias. En el caso de la Argentina todavía es un campo armándose, como dijo Ana recién, ¿no? Digo, de reciente formación, digo, no reciente, digo, las últimas décadas. Sí, yo personalmente considero que es muchísimo el campo que se puede hacer en cuanto que hay fuentes, que hay personas para entrevistar, que hay memorias, hay mucho material para seguir trabajando sobre lo que es la historia de la salud y la enfermedad, y en este caso la historia de la enfermería. A veces hay como ciertas reticencias en el ámbito historiográfico, pero también en el ámbito de la enfermería sobre quienes hacemos la historia, ¿no? Muchas veces para la academia, quienes hacemos temas de historia de la enfermería son temas menores, pocos importantes, que están en los costados de la historia de verdad. Y para el ámbito de la enfermería muchas veces se nos cuestiona por el hecho de que somos personas de historia que nos metemos en un campo que tiene que ver con sus propias realidades. Entonces eso me parece, espero que a futuro esto se pueda saldar, que siga creciendo a nivel historiográfico el campo, pero también yo creo que por medio de la educación y la capacitación y la creación de las universidades que tengan ciencias sociales en sus currículas, me parece que es un elemento para que también las enfermeras y enfermeros puedan tomar a las ciencias sociales como una punta de lanza para investigar. Y a estudiantes de historia o investigadores futuros, es un campo en expansión, que hay fuentes, que hay memorias, que solamente espera gente que trabaje sobre ellas. Sí, incluso podríamos decir que desde la historia social del trabajo
hay un diálogo posible con el campo de la construcción, que también en construcción, como decíamos recién, de la salud de enfermedad, o bueno, podríamos definirlo de diferentes modos, ¿no? Pero ahí también hay un diálogo posible que se ha dado en términos de la historia del trabajo, más vinculada al trabajo femenino, pero no tan centralmente en este tipo de profesiones como puede ser la enfermería, como pueden ser las obstétricas, las parteras, que también son otras, o ahora que hablamos más de el problema de los cuidados, donde hay la verdad que hay un abanico muy amplio de tareas de cuidado. Estas no son las únicas, que también están por explorarse y que en algunos casos dialogan con el campo de la salud, otras más directamente con como decía antes, de la historia social del trabajo, pero que está pendiente, me parece, de exploración. Sí, que claramente también la última pandemia del COVID-19 ha traído sobre la mesa todas estas cuestiones que decís, Ana, ¿no? Digo, en ese sentido y los proyectos de investigación que han surgido en los últimos años ha tenido que ver no solamente con las cuestiones de efemérides, sino con estas cuestiones de tensión con el presente y el mercado de trabajo, el cambio en el mercado de trabajo de las mujeres. Sí, totalmente. Y también, ¿no? Las mismas mujeres que hoy ejercen, no hablo de mujeres porque es un sector totalmente feminizado, más del 80%, casi 90% son mujeres hoy, y que en las entrevistas que se les pueden hacer hoy vuelven a remitir también a momentos históricos, ya sea, por ejemplo, la epidemia de cólera, la epidemia del H1N1, como momentos troncales en sus trayectorias de vida, que también hablan de la historia del sistema político, la historia de las relaciones sociales en ese momento determinado de esas epidemias. Entonces, y también el propio lugar de estas mujeres en esos sistemas de salud, en donde si hay una larga continuidad, es el pluriempleo, la subestimación sobre sus tareas, esta tensión entre que lo hacen por vocación, pero también es un trabajo que merece ser reconocido y que aún hoy siguen peleando por su reconocimiento. Entonces, es todo un tema que, si bien tiene muchas líneas de continuidad con el pasado, tanto el presente marcado por epidemias frecuentes como la del COVID, pero también este año con la del dengue, nos lleva a revisar ese rol social que tienen estas mujeres en un sistema sanitario que pareciera ser que siguen estando en un lugar subordinado, poco importante, invisibilizado. Y subestimado, ¿no? Totalmente. Subestimado y vinculado solamente a veces a una práctica muy concreta en el contexto del hospital, de la unidad sanitaria, cuando en realidad es mucho más amplio el trabajo que hacen estas personas. Y siempre hay una tensión entre que cada vez se le exige más en cuanto a la formación, ¿sí? Cada vez tiene más materias, más cantidad de horas de práctica, de contenidos teóricos. Es una carrera universitaria que tiene 4 años de formación, pero como que nunca alcanza, siempre tienen que hacer cursos por los avances de la tecnología, pero esa cantidad de conocimientos que tiene que adquirir no es reconocido en el mercado laboral, ¿no? Es como que cuando está en el mercado laboral, ni la legislación ni la paga reconoce que son formaciones universitarias. Sí, el reconocimiento material y simbólico sigue estando pendiente. Totalmente. Y esto es una continuidad. Claro, exactamente. Bueno. Y la tensión, volvemos a Flores, ¿no? La tensión entre la vocación y el trabajar por la paga sigue siendo una continuidad que a pesar de los diferentes intentos que hubieron en la historia nacional e internacional, sigue estando en el día a día, ¿no? Y me parece que esta conversación y poner a este día como una excusa para reflexionar sobre eso me parece interesante. Bueno, Ana, Karina, muchas gracias. Les agradecemos mucho por su participación en este episodio. Ha sido un placer escucharlas a ambas y aprender con ustedes de todo esto. Igualmente, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por el espacio. Y a nuestros oyentes les decimos que esperamos encontrarlos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asaí.